cordial saludo en esta mañana. Estamos miércoles 15 de abril para todos nuestros amigos, para todos nuestros hermanos y hermanas en la fe, quienes nos siguen a través de las redes sociales, también quienes están conectados para los momentos de oración en este tiempo de pandemia, en el tiempo en el cual nos encontramos un poco en esta situación de aislamiento y que no queremos de todas maneras en ningún momento perder la esperanza y queremos más bien mantenernos firmes, unidos y sobre todo en mucha oración para pedir por el fin del coronavirus, para que el Señor tenga piedad de nosotros, que pueda sanar a nuestros agentes sanitarios, a todo el personal médico y que también el Señor tenga en su santa gloria a quienes han partido a la eternidad, a quienes están también contagiados por el coronavirus, pues que el Señor también les conceda una recuperación en su corazón y en su vida. Entonces por ello es importante seguir orando, seguir meditando. Estamos en tiempo pascual, estamos en tiempo de alegría, es tiempo de alegría, de gozo. Estamos en esta octava de Pascua, hoy miércoles de esta octava de Pascua, muy importante para seguir con ese el eco de esta oración pascual en el cual reconocemos a Cristo resucitado. En mi espalda tengo una imagen de Cristo resucitado apareciéndose a sus discípulos. Precisamente es una experiencia de amor y de misericordia porque el Señor siempre está con nosotros. Y hoy vamos a tener unos textos hermosos, sobre todo el texto de Emaús, donde nos vamos a sacar un buen provecho en nuestra oración. Bueno, los invito entonces que unidos en oración, unidos con una alegría, teniendo presente que estamos en esta octava de Pascua, donde la alegría del resucitado se manifiesta, se sigue manifestando a todos nosotros, porque nos da ese gozo espiritual. Sabemos que en Él ponemos nuestra confianza, pues iniciemos nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la presencia del Espíritu Santo que nos acompañe y nos guíe en esta mañana. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para obrar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, quiero iniciar este momento de oración remitiendo un cuento, porque debemos de tener en este momento momentos en los cuales nos llenen de esperanza, no de negativismo ni pesimismo, pero también la confianza no en nuestras fuerzas, sino la esperanza en Dios, no un falso optimismo humano, no, la esperanza puesta en Dios. Y precisamente hay un cuentico que se llama Un hermoso sueño. Dice de esta manera, dice que una noche, como cualquier otra, soñé que estaba en un desierto solitario y oscuro. Al ver que me encontraba completamente solo, me di cuenta que había una pequeña luz en el horizonte. En ese momento decidí caminar hacia ella para ver qué hallaba. Empecé a caminar y cada vez que recorría una cantidad de metros me encontraba siempre con pequeños y grandes obstáculos que, al lograr sobrepasarlos, permitían que mi cuerpo y mi alma se desgastaran poco a poco. Luego de mucho caminar, me sentí completamente vencido al no tener fuerzas para poder cumplir mi meta, llegar a esa hermosa luz. Muy cansado, me recosté en el frío suelo y por mi mente empezaron a desfilar recuerdos de mi vida, imágenes de personas muy queridas y especiales para mí, que siempre me aconsejaron no rendirme, por muy difícil que fueran los obstáculos. Esos bellos recuerdos de mi vida hicieron que me levantara con mucho más ánimo que antes, con la fuerza necesaria para seguir emprendiendo mi camino y cumplir con mi anhelado objetivo, alcanzar esa grandiosa luz. Seguí caminando cada vez más y me acercaba.
En pocos instantes ya podía observar mucho más cerca ese bello resplandor por el cual había iniciado un largo y difícil camino. Di mis últimos pasos y pude ver que aquella luz era emitida por un hombre. Me asusté mucho, pero al mismo tiempo sentí una tranquilidad inmensa, una paz que hacía mucho tiempo no percibía. Me acerqué hacia aquel hombre, mi corazón latía rápidamente. En ese mismo instante, él me extendió su mano y dijo con una voz suave: yo soy tu amigo, confía en mí. En ese mismo momento comprendí que ese hombre era Jesús, mi Salvador, y con mis últimas fuerzas me abalancé sobre él y lo abracé. Al mismo tiempo que un sentimiento de gran alegría y descanso se apoderaba de mí y empecé a llorar por varios minutos. Me desperté con los ojos llorosos y entendí muy bien el mensaje que nuestro Señor Jesucristo me transmitía a través de mi sueño. Él siempre nos dará ánimo para seguir adelante y nos levantará con mucha más fortaleza para no dejarnos vencer. Él nos acompañará en todo momento, como se lo prometió a sus apóstoles. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, pues este pequeño cuento del sueño de este hombre nos debe invitar a descubrir precisamente la confianza y la esperanza en Dios, de no cansarnos. Estamos en momentos difíciles, estamos en estos momentos de pandemia en donde hay muchas restricciones, el aislamiento es la mejor opción, entonces que el pico y cédula, que pico y género, que no salga, etcétera, etcétera. Y siguiendo pues las indicaciones, esto nos puede generar un poco de ansiedad, nos puede generar un poco de dificultad, de desconfianza, nos puede generar que de pronto nos sentimos mal, que de pronto no estamos haciendo bien las cosas, que de pronto me siento encerrado, que quiero salir, que quiero hacer otras cosas, que extraño el encontrarme con las personas, etcétera. Y puedo como eso me puede llevar como a perder la esperanza, como a decir, ¿para qué sigo? ¿Para qué continúo? Pero yo les invito para que hoy descubramos también con este pequeño cuentico de que nuestra esperanza está fija en el Señor, que Él nos anima. Y cuando nuestras fuerzas parece que se están cansando, parece que ya no damos más, Él nos anima, nos abraza nuevamente y nos impulsa a seguir adelante. Nos dice, tranquilo, hay que seguir adelante, hay que luchar, vale la pena continuar, vale la pena seguir. Y eso es lo importante, continuar en el Señor. Pedirle al Señor que nos ayude, pedirle al Señor que nos fortalezca, pedirle al Señor que nos anime hoy y siempre. Entonces, yo creo que es importante que hoy miremos este cuentico también con ojos de fe. No pensemos que es como un cuentico aparte. Ahora pensemos en nuestra vida. Tal vez tiene mucho que ver con nosotros y nos invita a cada uno de nosotros a mantenernos firmes en el Señor, a que nuestra fe se fortalezca. No importa que esté débil, no importa que dudemos, pero fortalecernos en Dios. Y decirle, Señor, aquí estoy y quiero contar contigo. Quiero que me des un impulso nuevo. Quiero que me reanimes más. Y sobre todo en esta experiencia pascual de Cristo resucitado, quiero que esté fuerte en ti. Quiero mantenerme fuerte en ese amor de Dios. Bueno, pues esto nos abre el preámbulo al texto que vamos a escuchar. Hoy es un texto muy conocido, muy queridos fieles, porque es el texto de los discípulos de Emaús. Este es un texto que quienes han hecho el retiro de Emaús lo conocen muy bien. Quienes no se preocupen, lo han oído seguramente en algún momento. Y es un texto bastante hermoso porque nos muestra dos realidades muy interesantes. En primer lugar, la tristeza que hay, el estar sin esperanzas, el estar defraudado porque se esperaba algo y como que se perdió. Y en un segundo momento, la alegría de saber que Cristo vive. Entonces, es pasar de un lugar al otro. Y para ese tránsito, es importante también descubrir que no siempre se tiene un proceso inmediato, sino que a veces el mismo Señor Jesús va respetando nuestro caminar, ese caminar a Emaús, para después devolvernos a Cristo. Entonces, les invito para que escuchemos el texto de San Lucas, capítulo 24,
Empezamos desde el verso número 13 hasta el 35. Verso 13 hasta el 35. Lo voy a tomar de la versión de la Biblia de Jerusalén. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que distaba 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí todo lo que había pasado. Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos, pero sus ojos estaban retenidos para que no le reconocieran. Y les dijo: ¿de qué discutís entre vosotros mientras vais andando? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron, nosotros esperábamos que sería él el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: «Hoy insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?». Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: «Es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón». Ellos por su parte contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, como les dije, este es un texto muy conocido por todos nosotros, un texto, como les digo, quienes han hecho el retiro de Emaús o quienes no lo han hecho, lo han escuchado algunas veces porque es un texto muy conocido. Quiero detenerme en esta mañana pidiéndole la gracia del Señor y del Espíritu Santo que podamos tener como algunos momentos claves aquí para identificar. Por ejemplo, ¿quiénes eran los discípulos? Dicen, eran dos discípulos, Cleofás y otro. ¿Quién es ese otro? Pues ese otro puede ser tú, puedo ser yo, puede ser otro hermano y hermana en la fe. Entonces, son 2 discípulos. Uno tiene nombre propio, el que habla con Jesús. El otro, puedo ser yo, estoy ahí caminando con él. Bueno, ¿qué más encontramos? Fíjense cómo ellos conversaban y discutían, cómo ellos estaban entristecidos, cómo ellos habían perdido la esperanza, cómo ellos estaban en una situación tan difícil. Fíjense cómo ellos estaban en una situación en la cual sentían que todas sus esperanzas y expectativas se habían caído, absolutamente todas. Y eso es lo que hace que Jesús se acerque, que se haga el encontradizo y llegue a charlar con ellos. Y Jesús los deja hablar, ¿cierto? Deja que ellos hablen, que digan. Pero fíjense qué tienen ellos en su cabeza. ¿Qué tienen en su cabeza? No en su corazón, en su cabeza. Ellos tenían a un liberador político. Ese era el Mesías que tenían. Y es más, tanto así lo tenían en su cabeza que cuando ellos están hablando con Jesús y le dicen que es cierto que unas mujeres le han llamado la atención, le han dicho que
que pues que no encontraron a Jesús en el sepulcro, etcétera, lo dicen como a manera de, como, ay, estas viejas chismosas ahí contando, ay, estas viejas chismosas aquí están como diciendo eso. Igual fueron unos de nosotros y vieron tal como lo habían dicho. Pero como que es nada, cero credibilidad, cero credibilidad, no le creen nada. No creen, no hacen ese paso de fe, porque ellos solo estaban esperando una liberación terrenal, política. ¿Cierto? Como que querían que Él les colmara sus expectativas acá en este mundo, ya, aquí. Esto se podría parecer como cuando nosotros queremos ya, que nos hace el Señor ya aquí, ya, yo necesito mercado, ya, yo quiero trabajo, ya, yo quiero que el Señor me dé la novia o el novio que yo quiero, ya, yo quiero que me dé el carro que yo quiero ya. Cuando solo queremos de Dios algo ya terrenal, nos podemos parecer a esos discípulos que discutimos incluso, ¿cierto? Y hasta decimos, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo pasó eso? ¿Y cómo fue? ¿Así? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Y podemos hasta pelear y podemos hasta decir cosas que no son. Entonces, fijémonos cómo ahí esta experiencia de la palabra nos empieza ahí a envolver. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús se hace el encontradizo en la historia de estos dos hombres o de estos dos discípulos. Se hace el encontradizo. Y empieza, como yo digo, los trata mal con cariño. Los trata mal con cariño porque dice, oiga, tan lentos son ustedes en entender. Oiga, ustedes son tan torpes. Y por eso él tiene que hacerles un repaso desde las escrituras para que puedan entender ese texto, ¿cierto? Lo puedan comprender. Y al poder comprender, se den cuenta de que las escrituras todas estaban hablando del Mesías, pero no ese Mesías político que estaban deseando y que buscaban, sino el Mesías, el Hijo de Dios que nos iba a salvar en cuanto a nuestra salvación física, nuestra salvación teológica, nuestra salvación espiritual. Entonces el Señor tiene que irse acercando, dice que les explica las escrituras, ¿cierto? Y pasando por Moisés y por los profetas, tiene que hacerles un repaso. Ellos ya lo sabían, pero tiene que hacerles un repaso. Entonces esto también me hace recordar cómo nosotros también, aunque ya conocemos los textos, aunque hemos ido a muchas misas, a muchas horas santas, hemos hecho muchas lecturas santas, muchos momentos de oración, muchos santos rosarios, a veces nos tienen que recordar nuevamente, recordar cuál es la experiencia real de Dios en nosotros, la experiencia de Cristo, ¿cierto? Puede haber una pequeña tentación de decir, es que yo ya me lo sé todo, sí, yo ya sé todo, ya sé de Biblia, yo ya sé de teología, yo ya sé de vida espiritual, pero fijémonos que siempre va a hacer falta conocer algo más de la experiencia de Dios. A veces nos toca repasar, ¿cierto? No es que yo soy coordinador de Maús, no es que yo ya sé en el retiro de cursillos de cristiandad, yo ya sé de todo, no, es que yo ya he servido 1000 veces en la parroquia, yo ya me sé todo. Pues así uno se sepa todo, fíjense que a veces nos toca hacer ese salto de fe y creer mucho más en el Señor, creer mucho más en Dios. Entonces ahí es donde nosotros vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fortaleza para continuar, ¿cierto? Para mantenernos firmes en ese caminar. Bueno, y cuando seguimos en ese camino, ¿qué más encontramos? Pues fíjense que nosotros encontramos que Jesús quiere seguir adelante, se hace como el que no es con Él, y Él continúa caminando. Pero cuando va a hacer el ademán de seguir adelante, ahí es cuando lo detienen, lo paran y le dicen, quédate con nosotros. Ya su compañía se hizo agradable, su compañía se hizo una experiencia de vida, su compañía se hizo una experiencia vital. Era un desconocido, ahora un amigo. Era una persona lejana, ahora una persona cercana. Era una persona que no conocía, que estaba incrédulo, ahora me hago con una persona que sé que conoce de Dios y que me lleva a Dios. Entonces, hoy entonces encontramos en este texto cómo el Señor va manifestándose y se va haciendo como que va presentando en nuestra vida como cosas en las cuales podemos también nosotros decirle, Señor, quédate con nosotros. Te pedimos que te quedes con nosotros.
Hoy quédate con nosotros porque necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu misericordia, necesito de tu bondad. Quédate en mí, en mi hogar, quédate en mi casa, quédate, Señor, acá conmigo en esta experiencia de Dios. Quédate, Señor, conmigo porque necesito crecer en santidad. Quédate, Señor, con tu bondad acá. Necesito de tu amor, necesito de tu fidelidad, necesito de creer más, necesito de tu alegría. Hoy necesitamos decirle, Señor, quédate con nosotros, pero quédate con nosotros no para satisfacer un favor o una necesidad, no. Quédate con nosotros porque necesito de ti, necesito de tu amor, necesito de tu presencia aquí en medio de nosotros. Fíjense en la imagen que tengo atrás, Jesús resucitado en medio de la comunidad de sus discípulos. Hoy necesitamos decirle eso al Señor, quédate con nosotros acá en familia, en el hogar. Quédate con nosotros porque si te quedas con nosotros vamos a poder vencer el odio, la indiferencia, la agresividad, la violencia, el pesimismo, el negativismo. Quédate ahí con nosotros, te pedimos hoy, quédate aquí, necesitamos de ti, quédate con nosotros. Necesitamos que el Señor se quede con nosotros en cada familia, en cada iglesia doméstica, que es la familia, el hogar, en la iglesia, ¿cierto? En el mundo entero, en la humanidad. Quédate con nosotros. Él hace el ademán de seguir. Y bueno, entonces cuando se sienta a la mesa, el Señor Jesús parte el pan, ¿cierto? Hace la bendición y parte el pan. Ahí al partir el pan lo reconocen. Fíjense todo el tiempo que ha transcurrido hasta el momento en que lo reconocen. Ha caminado todo el tiempo con ellos, todo el tiempo que ha caminado, 10 kilómetros ha caminado y solo al partir el pan lo reconocen. Esto es muy bonito porque me puede a mí hacer pensar cuántas veces el Señor camina conmigo, está de mi lado con mi familia y yo lo desconozco. Y yo antes diciéndole, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde están estos momentos que necesito? ¿Dónde está? Y Él ha caminado conmigo. Lo único es que no lo he reconocido. Y de pronto no lo he reconocido ni siquiera al partir del pan, ni siquiera cuando vea la celebración. De pronto tenemos un momento fuerte y ahí es cuando reconocemos a Dios, reconocemos al Señor que está con nosotros. Entonces, qué bueno que reconozcamos a Dios, que el Señor está con nosotros, que camina con nosotros, ha estado con nosotros, vive con nosotros y lo reconocemos. No solamente al partir el pan, lo hemos reconocido en el pan de la palabra, cuando nos explicaba las escrituras, en la misa, en la iglesia, ahí lo hemos reconocido, cuando lo hemos reconocido en los sacramentos, también cuando lo hemos reconocido en la Eucaristía, en su presencia real, en su cuerpo, en su sangre, en su alma y en su divinidad. Ahí lo hemos reconocido. Entonces, bellamente es la presencia del Señor ahí con nosotros. Claro, hoy estamos en pandemia. Y ustedes miran, Padre, nos hace falta recibir a Jesús en la Eucaristía. Llevamos tanto tiempo, cómo anhelo, cómo deseo tener a Jesús, cómo lo extraño. Pues creo que es la misma experiencia que tenían los discípulos de Maús. Extrañaban a Jesús, lo extrañaban. Y les invito que cuando puedan ir a la iglesia a comulgar, cuando nuevamente puedan recibir a Jesús, la alegría que van a sentir es la misma alegría que sintieron esos discípulos de Maús cuando recibieron a Jesús, cuando al partir el pan lo reconocieron. Entonces vamos a sentir un gran gozo y una gran alegría. Aún así, aunque no recibimos a Jesús sacramentalmente, lo recibimos en su palabra. Y cuando vamos a una hora santa y está expuesto Santísimo y lo vemos aquí por Facebook o por las redes sociales, ahí sabemos que está presente. Y su presencia nos llena de alegría. Su presencia nos llena de alegría porque sabemos que está ahí, está presente ahí al partir el pan. Él está ahí presente. Entonces nos llenamos de ese gozo. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Ahí sí salen diciendo, oiga, ¿no ardía nuestro corazón? Ay, no tenía como un palpito acá en el corazón. No tenía algo que aquí me sentía en el corazón. Ah, bueno, entonces ahora sí se dicen el uno al otro que tenían como ardía su corazón. Ese arder del corazón que tienen desde que les explicaba las escrituras, ese arder del corazón es la semilla de la fe que se mantiene ahí fijo en el corazón de ellos, en el corazón de nosotros. Ahí se mantiene fuerte y firme. Es ese arder de corazón que a pesar de que pasemos momentos difíciles como esta pandemia, de aislamiento, de cuarentena, que estemos en la situación más complicada, hay algo ahí que sigue encendido.
Ese que sigue encendido es la esperanza en Cristo resucitado, esa esperanza en Dios. Y que cuando se activa, Dios bendito, nos abre a las maravillas del amor de Dios. Y bueno, entonces se levantan del momento. Fíjense que fue tan importante que en ese momento dice que se volvieron a Jerusalén y encontraron a los 11. Todo lo que se demoraron caminando así, tristes, como sin ganas, como, qué tristeza. Pero cuando tienen ese encuentro con Cristo no les importó que fuera de noche, no les importó que ya el día iba a caer, nada. La alegría de reconocer a Jesús los impulsa a devolverse, a irle a besarle a los apóstoles y se regresan. Yo creo que eso corrieron terriblemente. Corrieron porque la alegría no la podían aguantar ellos, tenían que contárselo a los demás, comunicarlo a los demás. Es decir, la experiencia de Cristo resucitado me hace que yo no me quede callado, sino que yo con alegría apresuradamente vaya y le comente a otros, le comente a los discípulos, le comente y decir, si es verdad, es Cristo quien ha resucitado, sí es cierto, sí vale la pena, sí es Jesús. No era como nosotros lo habíamos imaginado, es otra manera. Es el mismo Jesús que se entregó en la cruz, es el mismo Jesús que ha resucitado, pero no para ser un líder político, sino para liberarme del mal, para darme esperanza, para llevarme a la santidad, para llevarme a la vida eterna. Ese es el Cristo que viene con nosotros. Entonces van apresuradamente, van y le comentan y empiezan a decir cómo lo reconocieron al escucharlo, cómo lo reconocieron después al partir el pan. ¿Cómo lo reconocieron? Claro, en un primer momento no lo habían reconocido, ¿cierto? Tenían el pálpito, pero no más. Pero ahora lo reconocieron y están felices y contentos y alegres porque está Cristo con ellos. Entonces, hoy podríamos pensar, ¿qué me llama la atención hoy de este texto de Maús? ¿Qué me invita hoy? ¿Qué me está llevando? Sobre todo a las personas que han hecho el retiro de Maús. Qué bonito que hoy recordaran su retiro de Maús. Hicieran memoria a sus retiros. Los que han servido en Maús hagan memoria desde ese servicio y hoy, en este momento, en esta situación histórica que vivimos, en este momento en el cual tenemos pandemia, en el que estamos aislados, en el que empiezan a verse momentos de desesperanza, momentos de pesimismo, ¿a qué me invita? Y yo les invito a eso, a que hagamos oración escribiendo, ¿qué me invita hoy esta palabra de Dios? ¿Cuál es la frase que me llama la atención hoy? ¿Qué es lo que más me gusta hoy de esa palabra? ¿Y qué es lo que motiva mi vida? ¿Cierto? Y que lo podamos escribir en nuestra agenda espiritual, ¿cierto? Que podamos tenerlo en nuestro libro de oraciones personales. O mejor, si ustedes tienen ahí en su momento su corazón, ahí, ¿qué le dice el Señor? ¿A qué me invita? ¿Qué voy a realizar? ¿Qué es lo que quiere que el Señor realice? Entonces, bueno, hagámoslo. Quienes lo quieran escribir también por Facebook, escriban la frase que les gustó la atención. A mí me llama la atención dos cosas. La primera es cómo estos discípulos pelean. Están como discutiendo, como hablando de todo lo que pasaba. Como que ellos creen que tienen la razón. Y me parece que puede ser una manera en las cuales hoy en día por esta cuarentena caemos. Estar discutiendo, buscar culpables, escuchar toda clase de mensajes, toda clase de información, el uno, el otro, el otro. Pero están discutiendo sin tener en cuenta a Jesús ni sin tener en cuenta la fe. Estos discípulos discutían sin tener en cuenta a Jesús. Hablaban eso sí de todo, creían que se las sabían todas. Y por eso estaban tristes porque tenían una expectativa y no la lograron. Pero creían que se las sabían todas. Hoy en día también nos puede pasar lo mismo. Podemos parecer que no las sabemos todas. Y que es el gobierno, y es el alcalde, y es estas personas, y es el del trabajo, y es la iglesia, y es Dios. Y buscamos culpables, buscamos qué fue lo que pasó, y buscamos estar discutiendo. Y en casa discutimos, y es que por qué no hace el oficio, y es que por qué no hace una cosa, por qué no hace la otra. Y vivimos una atmósfera de una experiencia sin Dios. ¿Qué vivían esos discípulos de Maús? Un momento de discusión porque lo estaban viviendo sin Dios, sin la experiencia de Dios. Me llama a mí la atención hoy. Y lo segundo que a mí me llama la atención de una manera muy poderosa es que dice que Cristo les repasaba todo, desde Moisés, pasando por los profetas, y se hace presente al partir el pan. Yo quiero ser muy enfático en los grupos de Maús, y pronto hay personas aquí de Maús y en otros grupos y movimientos, están pasando un poco de mensajes que una monja en Antioquia, de una comunidad, que otra se le reveló y que dijo tal cosa, otra que no, que estamos ya en el fin del mundo, y así, miren lo que dice el texto de Maús. Jesús tomó desde
el Antiguo Testamento, las Escrituras, y fue repasando la Escritura para ver qué era lo que se hablaba de él, y de lo que se hablaba de él, para decir que en Cristo se cumple la promesa, que Cristo debía de resucitar. Entonces yo les invito, miren, no hay nada diferente, no hay una revelación privada, no hay ninguna revelación privada. Entonces, si no, el Señor nunca hubiera permitido que se hubieran realizado las Escrituras, que se hubieran escrito, porque si se iba a revelar entonces privadamente, pues ¿para qué? Más bien esperemos que se revele privadamente, y ahí sí que nos diga el mensaje a todos. Pero el mensaje que quiso Dios no lo quiso hacer de manera privada, lo hizo de manera general para que todos tengan la salvación. ¿Y está en dónde? En la Sagrada Biblia, en la Escritura. Está en el depósito de la fe dado a la iglesia. Entonces, Cristo enseña en la Escritura y se reconoce al partir el pan. Y ahí está la revelación. Entonces, hagamos caso omiso a ese tipo de cosas, que lo que nos hacen es entrar en pánico, nos hacen es un daño, nos empiezan, en lugar de dar miedo, en lugar de darnos gozo y alegría como los discípulos de Maús, nos da un miedo terrible y empieza uno, ¿será que sí tengo que hacer esto? ¿No? ¿Qué tal? Dios mío, ¿qué tal no sea? ¿Y qué tal? Hagámoslo por si acaso. No. Está en la Escritura, todo está en la Escritura. Entonces, por eso me llama la atención. Por ahí vuelvo y les digo, me han mandado muchos mensajes, padre, me mandaron esto, ¿usted qué opina, padre? Mira, todo está aquí, en la Sagrada Escritura, y todo está en los sacramentos, todo está en el magisterio de la iglesia, nada se sale de ahí, y Dios no va a revelar algo diferente de lo que Él mismo ha revelado, ¿cierto? O sea, el Señor Jesús no va a dar un mensaje diferente de lo que Él ha revelado. Esto es de sospechar, ¿sí? No entremos en pánico y no caigamos en esa situación. El texto de hoy de los discípulos de Maús nos invita, es más bien, a estar pegaditos de Dios, a confiar en Él, a confiar en su palabra, a confiar en su presencia eucarística, tener esperanza en Dios, porque Dios es el que nos ama y Dios es el que permite que hagamos las cosas siempre en el amor. Entonces, que este texto pues nos ayude a todos nosotros. Vamos a ir cerrando con las palabras que Cristo nos enseñó. Ojalá cada uno haya escogido también su propio texto, su propio versículo, y con ese versículo pues podamos hacer nuestra oración. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. También les quiero invitar que nos unamos con la oración por el coronavirus, que podamos nosotros unirnos para que el Señor tenga misericordia de nosotros y acabe esta pandemia. Oración contra el coronavirus. Señor Jesús, nuestro médico divino, te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a todos los científicos que están buscando un remedio, fortalece y protege a todos los asistentes sanitarios que están ayudando en estos momentos a los enfermos. Dale la victoria a todos los responsables civiles que están intentando limitar el contagio, y dale la paz a todos los que tienen miedo y están preocupados, especialmente los ancianos y las personas en situación de riesgo. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Por tu gracia transforma el mal de la enfermedad en momentos de consolación, crecimiento en la fe y esperanza. Que temamos el contagio del pecado más que cualquier otra enfermedad. Nos abandonamos con toda confianza a tu infinita misericordia. Amén. Quiero hacer una invitación muy especial quienes son de los diferentes grupos y movimientos laicales, para que ojalá podamos meditar este texto, ¿cierto? Podernos quedar con esta reflexión. Es un texto extenso, pero es muy bonito. Quienes han hecho Emaús, que vuelvan a retomarlo, lo puedan compartir de pronto con otras personas, porque es un texto muy pertinente en este momento que vivimos. Vamos también a encomendarnos bajo el amparo maternal de María Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Bueno, entonces les recuerdo, hoy sí vamos a tener la Eucaristía a las 11 de la mañana, pueden colocar sus intenciones. Recuerden que hasta faltando un cuarto para las 12, porque si me escriben faltando 5, faltando ahí mismo, empezando la misa, la intención, pues no lo voy a tener en cuenta ya que las sacamos las intenciones aparte para poderlas leer de corrido, entonces hasta faltando un cuarto. Y les recordamos que el domingo tenemos la misa de niños a las 9 de la mañana y a las 11 la de adultos. La de niños, como ya pasó Semana Santa, entonces la de niños es el domingo a las 9. Bueno, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Compañía de María Santísima, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan un bonito día. Chao, chao.